En Fórmula 1 y en NASCAR hay dos tipos de energía que son muy importantes: la energía potencial y la energía cinética. En la energía potencial, la energía está como en espera, ¿no? Está guardada esperando a ser utilizada. Y si quieres conocer un poco más sobre esta energía potencial, te invito a que consultes nuestro pasado video en el que hablamos precisamente de esta. El día de hoy en Steam Vibes hablaremos exclusivamente sobre la energía cinética. Te contaremos qué es, por qué es tan importante en NASCAR y en Fórmula 1, y te mostraremos un pequeño ejercicio que puedes realizar en casa con tus hijos e hijas, o si eres profesor o profesora con tus estudiantes, y que les mostrará cómo el peso puede alterar todo sobre la energía. Mi nombre es Andrea Lopera. Bienvenidos y bienvenidas. La energía potencial está guardada esperando a ser liberada en algún momento. Pero ¿qué pasa cuando se pone en acción, cuando se empieza a mover? Pues este tipo de energía deja de ser potencial, pues porque ya se está usando, y pasa a ser energía cinética. Es decir, la energía cuando está en su estado potencial, pues esta no puede ni crearse ni destruirse, simplemente está a la espera. Entonces, como no puede ni crearse ni destruirse, pues puedes pasar a otro cambio diferente. Y pasaría entonces a ser energía cinética. Pasa lo mismo al revés. La energía cinética se está usando, no se puede crear, no puede crear más, no puede destruirse. ¿Qué puede hacer? Pues pasar a energía potencial, a volver a estar a la espera. Va como de aquí a allá. Entonces, la energía cinética es la energía en movimiento. Un ejemplo clásico de esto es un balón. Si usted tiene un balón en sus manos, sabemos que tiene energía potencial, todavía no lo está usando. Pero si usted lo arroja muy alto o medianamente alto, pues ahí es la energía cinética la que empieza a actuar, sea cual sea el movimiento que usted decida hacer. Obviamente, entre más rápido vaya el balón, pues más energía cinética va a tener. Y esto, señoras y señores, es muy importante entenderlo para NASCAR y Fórmula 1. ¿Por qué? Porque en la forma en que usted altera la energía cinética es a través de dos factores, que son la masa y la velocidad del objeto. Para comprobar esto vamos a hacer un pequeño ejercicio que les va a mostrar un poco cómo la masa de un objeto puede alterar su energía cinética. ¿Qué tiene que hacer? Pues simplemente va a seleccionar dos objetos, uno que pese considerablemente y otro que no pese tanto, ¿no? Compare los dos, cuál pesa más, cuál pesa menos. A estos objetos usted le va a amarrar una cuerda, puede ser un cordón de zapato, una pita, bueno, lo que usted tenga a mano. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Va a tomar un vaso de papel y lo va a poner en el suelo. Y lo que usted tiene que hacer es tomar la cuerda con el objeto y va a intentar soltar el objeto de forma tal que le pegue al vaso en el suelo. Al balancearse, pues le va a pegar en el vaso. ¿Qué es lo importante acá? Que cuando el objeto toque el vaso, pues el vaso va a salir disparado hacia algún lado. Y usted va a tener que medir cuál es la distancia inicial del vaso y cuál es la distancia final con el objeto que le pegó. Ahora, va a repetir el mismo procedimiento, pero con el objeto contrario. Si utilizó primero el más liviano, pues ahora lo va a hacer con el que es más pesado. Y de nuevo va a medir la distancia. ¿Qué distancia es más amplia? ¿La del objeto liviano o la del objeto pesado? Al final usted va a observar que el objeto pesado pues va a hacer un mayor impacto en el vaso, es decir, lo va a arrojar mucho más allá que el objeto liviano. ¿Y por qué pasa esto? Pues porque el objeto que es más pesado tiene mucha más energía cinética que el objeto que es liviano. Ahora, los carros de NASCAR y de Fórmula 1 en realidad no solamente van hacia adelante, no solamente van de lado a lado mientras pasan los unos a los otros. Hay algo que posiblemente usted ya haya notado y es que los carros de NASCAR y de Fórmula 1 también van hacia arriba. ¿Por qué? Porque los circuitos en realidad no son completamente planos. Especialmente en NASCAR no son completamente planos. Pues si usted lo ha notado, hay algo que se llama peralte y es que en las curvas la pista está un poco inclinada. ¿Por qué está inclinada? Pues porque esto ayuda a que los carros tengan un poco más de agarre durante la curva y pues no salgan disparados.
Sin embargo, cuando los peraltes son mucho más pronunciados, es decir, tienen una inclinación más pronunciada, pues estos ayudan a crear energía potencial. Y cuando los pilotos pues pasan de un peralte alto a lo plano, después de haber salido de la curva, pues tienen mayor velocidad y por lo tanto tienen mayor energía cinética, mayor energía que está en movimiento. Ahora, como ya vimos, pues la masa afecta notoriamente la energía cinética que puedan tener los carros de Fórmula 1 o de NASCAR. Y es precisamente por eso que en estas dos competiciones se establece cuánto debe pesar cada uno de los carros. ¿Por qué? Pues porque si un carro de un equipo lograra pesar un poco más, pues va a tener mayor energía cinética que el carro de otro equipo. Y eso es algo que no se quiere y es lo que intentan hacer para que la competencia sea un poco más justa. Todos los carros deben cumplir ciertos lineamientos. Por eso quizás se llama Fórmula 1, ¿no? Porque es una fórmula que les dan. Por ejemplo, en NASCAR los carros sin piloto a bordo tienen que pesar 3.300 libras más o menos. Entonces, ¿por qué la energía cinética es tan importante en NASCAR y en Fórmula 1? Pues porque es la que permite hacer el trabajo. Es decir, es la que hace que los carros se muevan y puedan avanzar por la pista. Ahora, en el siguiente episodio de La ciencia detrás de NASCAR y de Fórmula 1, vamos a intentar conectar estos dos conceptos de energías y ver cómo en realidad es la base para lo que en realidad se trata estas dos competiciones: manejar a gran velocidad. Nos vemos en un siguiente episodio.